La semana pasada hablamos bajo el tema caminando hacia la promesa. Caminando hacia la promesa. Y estuvimos en el libro de Deuteronomios, el cual quiero que me acompañes nuevamente. Vamos a estar leyendo ahora, esta vez, Deuteronomio 8, 1 al 4. Y nuestros versos anclas van a ser el verso 3 y el verso 4 está en este domingo. Amén. Deuteronomio 8, 1 al 4. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero ahí donde tú estás, abre tu Biblia. Amén. La palabra del Señor dice: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Y es palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso que pones en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios que levanta, porque tú eres un Dios que cubre, Señor Dios. Gracias, Padre. Padre amado, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ven, redargúyenos, Dios, redargúyenos, habla a nuestras vidas, Padre, que esta palabra que entregaste a mi persona esta semana, Dios, así como ha ministrado a mi vida, pueda ministrar a cada uno de los hermanos, aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Padre amado, toca las vidas, quita toda distracción de nosotros, Señor, y habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, deme un minuto porque estoy peleando con esta cosa, porque yo uso lente, usted sabe, y a veces lo pongo un poquito grande, pero ahora aquí estamos. Amén. La semana pasada aprendimos que en estos versículos Moisés estaba enfrentando el desafío de guiar una nueva generación, preparándola para entrar a la tierra prometida. El pueblo de Dios había pasado 40 años en el desierto. 40 años, hermanos, en el desierto, debido a su falta de fe, incredulidad, debido a la duda, debido a la desobediencia. Cuando Moisés envió a los 12 espías a la tierra de Canaán, 10 de ellos regresaron con informes negativos. Estábamos hablando de eso la semana pasada. Lo que esto sembró, ¿qué? Miedo, sembró incertidumbre en este pueblo. Y a pesar de estos 40 años en el desierto, Dios nunca los dejó solo. Estábamos diciendo la semana pasada que todo el camino Dios estuvo con ellos. En ningún momento Dios dejó solo a su pueblo. Algo que Moisés quería hacer, que era muy esencial para el pueblo, era que entender que antes de dar un paso a la tierra prometida, el que Dios le había entregado, esta nueva generación no podía olvidar lo que Dios había hecho por ellos. No podía olvidar lo que Dios había hecho por las generaciones pasadas, aunque estaban en el desierto, en esa larga jornada del desierto. Era crucial para ellos recordar la fidelidad de Dios, cómo los guió, cómo probó sus corazones, cómo proveyó sus necesidades. Y en los versículos 3 y 4 vemos nuevamente la fidelidad de Dios manifestada, continuando aquí con los milagros y cuidados para su pueblo. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema sostenidos por su palabra. ¿Cuántos saben que Dios nos sostiene sobre su palabra? Moisés comienza diciendo en el verso 3: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido.
Dios permitió que el pueblo experimentara, hermanos, lo necesario para enseñarles que no podían depender de solo lo material. Y les proveyó ese maná. No, ese maná no era algo que ellos habían probado anteriormente, sino era algo nuevo. Y así es que trabaja Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos da cosas viejas. Dios siempre nos está dando algo nuevo. Él le mostró quién era su verdadero sustentador. Dios no le entregó cualquier alimento, hermanos, sino un alimento que bajó del mismo cielo, un alimento único, un alimento especial. Mira lo que dice Éxodo 16:31. Dice: y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. El maná fue ese alimento dado por Dios para salvar a Israel del hambre física. O sea, cada mañana Dios cubría la tierra con él y la gente se tenía que levantar y recoger solamente lo que ellos necesitaban para ese día. Si ellos recogían más de lo que ellos necesitaban, que era lo que pasaba con este maná, se echaba a perder. Este maná se hacía completamente, estaba completamente dañado. ¿Y qué Dios lo que quería hacer con esto? Dios quería que ellos dependieran de Él diariamente, que ellos dependieran Él diariamente, su provisión iba a venir diariamente. Entonces esto nos muestra que de esa misma manera Dios desea que nosotros entendamos que la necesidad nuestra debe ser diariamente. La necesidad que nosotros tenemos del Señor debe ser diariamente. Nosotros nos debemos levantar todas las mañanas y necesitar hablar con el Señor, porque solo Dios podía proveerlo. Porque solo Dios puede proveer nuestras necesidades. O sea, los israelitas podían mirar a la derecha en el desierto y no iban a encontrar absolutamente ninguna vegetación. Podían mirar a la izquierda, perdón, esta es la derecha y esta es la izquierda. Podían mirar a la izquierda y no iban a encontrar ninguna vegetación. Pero miraban para arriba y el maná estaba cayendo del cielo. Y es lo mismo con nuestras vidas. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles o cuando estamos pasando por alguna dificultad o alguna tentación, quizás podemos mirar a la derecha pero no vemos nada, y podemos mirar a la izquierda y no vemos ninguna ayuda, ningún sustento. Pero cuando miramos para arriba, cuando doblamos nuestras rodillas y nos entregamos al Señor, de ahí es que baja el maná del cielo. En medio de lo que nosotros pasamos, Dios provee. En medio de nuestras pruebas, Dios provee. En medio de nuestras luchas, Dios provee. En medio de si lo perdemos todo, aún perdiéndonos todo, ¿sabes qué, hermano? Dios va a proveer. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por la provisión de Él, que nunca se expira y que nunca se agota? Hoy en día Dios sigue proveyendo el maná espiritual que nosotros necesitamos. Él mandó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda ni tenga vida eterna. ¿Qué maná más lindo es ese? Él nos dejó con una palabra que nosotros podemos ir a donde ella y alimentarnos de esa palabra. En Juan 6:31 al 35 Jesús nos dice: nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo, mira lo que dice aquí, es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron: danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, mira esto, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. O sea, en el medio del desierto nosotros vemos un Dios ilimitado. En el medio del desierto nosotros vemos un Dios que es capaz de proveer lo que quizás nosotros no podemos imaginar. Un Dios que fue capaz de destruir a los enemigos en el medio del desierto. Y hoy Dios nos ha mirado a ti y a mí. Él te ha mirado a ti y me ha mirado a mí y nos ha provisto un camino. Un camino, Jesús.
Jesús ha venido aquí a nosotros y ha hecho un camino en donde no había camino. Dios ha provisto en cada circunstancia en nuestras vidas. Él proveyó en cada circunstancia en las vidas mientras su pueblo estaba en el desierto. Mira esto, Él le dio ropa que nunca se desgastaba. Él le dio ropa que nunca se desgastaba. Mi hijo, ustedes lo conocen por ahí, él me va a chocar, porque él no sabe, ¿verdad? Mi hijo, él se fue, qué bueno. Mi hijo cuando era pequeño, era bien pequeñito. Él no crecía muy rápido. Entonces yo le compraba la ropa y le duraba. Hubiera querido que mi hija hubiera sido igual, ¿verdad? Y mi hijo le duraba la ropa. No se gastaba la ropa. Le duraba y se la podía poner y poner. Y no se gastaba, la ropa estaba bien. O sea, él podía crecer hasta los 5 años y todavía usar la misma ropa. Dios proveyó a su pueblo de una manera sobrenatural. Ropa que no se gastaba. Le proveyó agua y preparó un lugar para que plantaran sus tiendas. Hermano, Dios era suficiente. Escribe esto y este es mi primer punto. Bien simple, su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Podemos entender esto, con solo pronunciarla, la provisión se manifestaba abundantemente. Porque mira lo que dice Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. Voy a hacer, con solo pronunciarla venía la provisión a la vida. Voy a hacer que esta provisión venga del cielo para mi pueblo. Hermanos, todavía Él lo sigue haciendo el día de hoy. Él todavía hace que esa provisión venga del cielo para cada uno de nosotros. Él envía la palabra y cuando creemos en su palabra, cuando nos aferramos a ella, Él se manifiesta en la vida de nosotros abundantemente. Él trae provisión en nuestras vidas abundantemente. O sea, tú necesitas saber esto: donde quiera que la vida te lleve a ti, su palabra debe ir contigo. Donde quiera que la vida te lleve a ti, su palabra debe ir contigo. Cada decisión que nosotros tomamos debemos consultar su palabra. Cada decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es llevársela al Señor. Es llevársela al Señor. Es su palabra la que nos corrige, es su palabra la que nos disciplina, es su palabra la que nos moldea, es su palabra la que nos entrega a nosotros vida, es su palabra la que provee para cada uno de nosotros. Su palabra es suficiente. Dile al que está a tu lado: ¿sabías tú que su palabra es suficiente? Su palabra es suficiente. El pueblo de Dios tenía que cumplir fielmente todos los mandamientos que Dios les había mandado para que vivieran, se multiplicaran y tomaran posesión de la tierra que Él juró ante sus antepasados. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que no se refiere a un cumplimiento superficial. No es de la boca para afuera, sino es una obediencia que proviene de un corazón sincero. Reconocer y no dudar de la soberanía de Dios. Dios ha hablado palabra para cada uno de nosotros. Dios nos ha mirado, así como miró a su pueblo en el desierto. Y hizo camino para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos seguir caminando hacia la promesa, para que nosotros saliéramos del desierto y camináramos hacia la promesa. Hermanos, la palabra del Señor, lo que el Señor ha dicho en tu vida, lo que el Señor ha dicho en mi vida, tiene que hacer más ruido que todo lo demás que nos rodea. Porque Él lo ha dicho. Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Moisés quería asegurarse de que recordaran que Dios no solo les proporcionaba comida, sino que estaba allí enseñándoles
en el medio del desierto a cómo depender de Él. Me imagino cuántas veces este pueblo dudó en medio del desierto. Yo no sé de ti, pero si nosotros nos ponemos esos zapatos que ellos tuvieron en el medio del desierto, y mientras yo leía esta historia durante la semana, yo meditaba en ella y yo pienso en cómo ellos estaban en Egipto. En Egipto ellos no tenían libertad, pero tenían comida, tenían agua, tenían hogar. Eran esclavos, pero tenían lo suficiente para sobrevivir. Pero una cosa que nosotros necesitamos entender es que en Egipto no estaba su tierra prometida. Es que en Egipto no residía la promesa. La promesa que Dios le había dado a sus antepasados, en Egipto no residía esa promesa. Para ellos recibir la promesa, ellos necesitaban salir de Egipto. Ve, el Egipto del día de hoy es el mundo. El mundo que nos da todo lo que necesitamos. Tenemos comida, tenemos provisión, pero la promesa de Dios no reside en el mundo. No reside en el mundo. Por lo tanto, el mundo no nos puede traer libertad a nuestras almas. No puede traer libertad a nuestras almas. Y entonces el enemigo trata de entrar a nuestras vidas y hacernos dudar de la palabra del Dios. El enemigo, ¿tú sabes lo que él viene a hacer? Él solo viene a hacer sugerencia. ¿Sabías tú que el enemigo lo único que puede hacer es hacer sugerencias sobre la vida de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío. El Señor a nosotros nos ha entregado libre albedrío para que nosotros podamos decir que no al enemigo. Pero por tanto, Él viene a hacer sugerencias. Él viene tratando de hacer sugerencias, plantando esa semilla que nos hace dudar en nuestras vidas, plantando esa semilla que nos hace dudar en nuestro ministerio, plantando esa semilla que nos hace dudar en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Él viene y susurra, toma el camino más fácil. Él lo hizo con Jesús. El mismo Jesús, encontramos la historia en el libro de Lucas, encontramos que Jesús fue tentado por el enemigo mientras estaba en el desierto, esos 40 días. Jesús fue tentado a confiar en sí mismo y no en su Padre, y a elegir otro camino que no fuera el camino de Dios. Jesús viene y le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú no conviertes esas piedritas en pan fresquito, de ese pan del cielo, tú sabes, de ese pan que nosotros comemos, que está calientito y fresquito? Por eso ese le dice, si eres el Hijo de Dios, pues convierte esas piedras en pan. En otras palabras, toma una ruta corta, como quien dice, ¿para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a confiar? Si tú tienes el poder, hazlo. ¿Por qué tienes que ayunar? ¿Por qué tienes que confiar en la palabra del Señor? Si tú tienes el poder, hazlo. Entonces el enemigo puede entrar en nuestras vidas y hacernos dudar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos hace dudar, hermano, de la temporada en la que nosotros estamos parados ahora mismo. Realmente Dios me llamó a estar aquí. Realmente Dios me llamó a ser parte de su reino. Realmente Dios dijo eso sobre mi vida. Realmente Dios me entregó un talento. Realmente Dios me ha llamado a ser parte de algo más grande que estar en este lugar. Realmente Dios va a llenar esta casa. Realmente Dios va. Entonces el enemigo viene y pone y trae sugerencia a nuestras vidas, y la sugerencia trae duda. Yo no sé si tú has tenido una conversación con un amigo que tú le dices a esa persona, le confías algo a esa persona, y esa persona viene y te dice, bueno, pero tú deberías hacer esto. Tú deberías hacer esto. Y nos toca a nosotros decidir si no lo vamos a hacer. El enemigo viene a nuestra vida y dice, bueno, tú deberías hacer esto. Tú deberías preguntarte, tú deberías quizás dudar de lo que Dios está diciendo, porque como que eso se ve muy grande para que tú lo hagas. Él lo hizo. Él está usando las mismas tácticas desde la creación. Desde la creación, porque vemos en Génesis cómo Él le dice a Eva en el jardín, ¿realmente Dios dijo eso? ¿Realmente Dios dijo eso? Y hermano, solo lo que se necesita es una duda para entrar en nuestras vidas y poner la promesa de Dios en una balanza.
¿Realmente será que Dios quiere usar mi vida? ¿Realmente será que Dios tiene propósito para conmigo? Pero sepan esto, hermanos, tenemos que estar pendientes, porque cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios en nuestra vida, estamos dudando de la naturaleza de Dios. Estamos dudando del poder de Dios, estamos dudando de la omnipotencia de Dios, de la autoridad de Dios. Entonces empezamos a permitir que el enemigo nos llene de mentira y de duda, y empezamos a que él ponga sugerencias en nuestras vidas, y ahí es donde llega nuestro propio razonamiento, que solamente nosotros necesitamos la provisión física para vivir y que la palabra de Dios puede ser opcional. Esto fue lo que hizo con Jesús. Esto fue lo que hizo con Jesús. Él le dijo: si eres hijo de Dios, hazlo. O sea que lo que Dios ha dicho ya en tu vida, pues, es opcional. Y Jesús pudo haber probado que Él era hijo de Dios usando su poder sobrenatural para crear pan y satisfacer sus necesidades físicas. Pero hermano, Jesús sabía quién era su Padre. Jesús conocía quién era su Padre. Jesús sabía que el Padre Celestial lo había enviado para satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad. Jesús conocía esa voz del cielo que le decía: eres mi hijo amado. Cuando se bautizó, Él conocía que esa voz era real y dependía completamente de ellas. Él sabía que Él era el Hijo de Dios y se negó a dudar de las palabras de Dios. Él, al contrario, luchó contra el enemigo con la palabra de Dios. Él usó la palabra de Dios para decirle al enemigo: escrito está. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Escrito está. Escribe esto, y este es mi segundo punto. Vivimos rechazando la duda y proclamando su palabra. Vivamos rechazando la duda y proclamando su palabra. Dile al que está a tu lado: si Dios dice que Él es suficiente, entonces Él es suficiente. Si Dios dice que Él es suficiente, entonces Él es suficiente. Cuando nosotros conocemos la voz de nuestro Padre en el cielo y podemos escuchar cuando Él nos dice: eres mi hija amada Jennifer, eres mi hijo amado Noel, comenzamos nosotros a discernir realmente a quién nosotros le servimos. La duda sale de nuestras vidas y proclamamos la palabra del Señor. Hermano, Jesús no necesitó ninguna evidencia, Él no necesitó ningún apoyo, porque Él conocía y confiaba en la palabra del Padre. Jesús conocía la naturaleza del Señor, esa naturaleza amorosa, cariñosa, pero también esa naturaleza omnipotente y autoritaria. Jesús sabía que el Padre difícilmente lo iba a dejar morir en el desierto. Él no dudó ni un momento en resistir al enemigo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios no nos va a dejar morir en el desierto. Dios no nos va a dejar morir en el desierto. Cuando nosotros conocemos la voz del Padre, cuando conocemos esa palabra que habla a nuestras vidas, hermanos, nosotros no necesitamos evidencia, ni alguien que venga a darnos sugerencias a nuestras vidas, porque conocemos la voz del Padre. En esta casa estamos celebrando los 40 años y yo no conocí al pastor Félix. Yo le decía al pastor Luis que si yo hubiera conocido al pastor Félix hubiéramos sido mejores amigos. Yo no lo conocí a él, pero yo puedo imaginarme en cómo el pastor Félix, a pesar de la sugerencia que vinieron a su vida de cerrar esta casa en el 2001, a pesar de tantas sugerencias, quizás muchas llamadas de teléfono y sugiriéndole a él lo que tenía que hacer, él se aferró a la voz de Dios. Cuando el Señor le dijo: no he terminado con esta iglesia. ¿Puedes tú escuchar la voz de Dios hoy diciendo: yo no he terminado con tu vida, yo no he terminado con tu ministerio, yo no he terminado con tus talentos, yo no he terminado contigo, yo no he terminado contigo? Hace un par de semanas atrás le dimos un pon o un aventón, le dimos pon. Nosotros le decimos, los puertorriqueños le decimos pon: vente, móntate que te voy a dar pon.
a unos compañeros y en el camino de regreso mi esposo quería evitar el tráfico. Así que encontramos una ruta con el GPS que mostraba menos tráfico. La ruta era un poco más larga en distancia, pero era más suave. Y a mi esposo, a mí, si estamos en la calle, nos va a gustar eso. Porque no podemos estar en ese tráfico, ¿verdad? Nos va a gustar más suave, quizás unos poquitos minutos más, pero más suave, ¿verdad? Y pusimos el GPS y comenzamos nuestro viaje. Pero mientras nosotros conducíamos, dos de mis compañeros en ese carro comenzaron a darle sugerencias a mi esposo sobre diferentes rutas. Mira, coge este lado, mira, coge este otro lado, mira, de este lado es mejor. Y yo miré a mi esposo bien tranquilito. Ellos se están riendo porque los compañeros están en esta casa. Y yo miré a mi esposo bien tranquilito y mi esposo dice cortésmente, no, nos quedamos con el GPS. Seguimos al GPS. Esa ruta nos llevará a nuestra casa. Y a veces, hermano, Dios nos ha dicho a dónde ir. Dios ha puesto ese GPS espiritual en nuestras vidas y nos ha dicho a dónde ir. Dios nos ha dicho, espérate, hay una luz roja, aquí te quedas, no te muevas. Dios nos ha dicho cuando tenemos que seguir adelante. Y muchas veces vienen las sugerencias a nuestras vidas y nos quieren sacar de ese GPS espiritual, de ese camino que el Señor nos ha puesto. Vienen las amistades, vienen las sugerencias, viene la tentación, viene todo lo que el mundo está trayendo y nos dice, mira, muévete porque aquí esto está feo, muévete para otro lado. Pero es que ellos no están entendiendo cómo el GPS espiritual del Señor trabaja. No están entendiendo. ¿Por qué? Porque a ellos no fue que Dios le habló. Dios le habló a cada uno de nosotros. Dios ha puesto ese GPS en cada uno de nosotros. O sea, que el GPS que quizás Jennifer está usando no es el mismo que yo. Pero vamos a llegar al mismo sitio, pero son diferentes. El camino tuyo no debe estar lleno de sugerencias. Porque Dios no hace sugerencias. Dios da palabra. Dios te dice cómo tienen que ser las cosas. No podemos vivir de sus sugerencias. El enemigo te da sugerencias, pero Dios te da dirección y conciencia. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo nos recuerda el poder que tenemos en Cristo para resistir las sugerencias del enemigo. Y es a través de la sumisión de su palabra. El pueblo de Dios sabía que necesitaba más que solo pan. Era la palabra de Dios la que proveía ese pan. Necesitaban a Dios mismo para tener lo suficiente. De igual manera, hermanos, nosotros necesitamos más que solo satisfacer nuestras necesidades físicas. Necesitamos a Dios mismo. Necesitamos su palabra, su promesa sobre nuestras vidas. Necesitamos conocer la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre Celestial. Si tú tienes hijos aquí, déjame decirte que ellos conocen tu naturaleza. Mis hijos conocen la naturaleza de mi esposo y yo. Mis hijos conocen que nosotros somos amorosos, que nosotros somos cariñosos, pero ellos también reconocen cuando hablamos con autoridad. Y yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía a ellos, y mi esposo le decíamos a ellos, no te atrevas a hacer eso. Y se lo decíamos así, no te atrevas a hacer eso. Y yo los tomé recordándome algunas veces diciendo, mami me dijo que no lo hiciera. O sea, nuestra voz tenía suficiente peso en sus vidas. La voz del Padre tiene suficiente peso en tu vida. La voz del Padre tiene que tener peso en tu vida. Si Dios lo dice, es suficiente. Si su palabra lo dice, es suficiente. Cuando la voz del enemigo entra en nuestras vidas, hermanos, y no te estoy diciendo que es fácil. Cuando el enemigo pone trampas en nuestras vidas que nosotros tenemos que vivir, no es fácil. Pero Dios nos ha dado una palabra. La palabra del Señor está escrita
escrita está. Cuando el enemigo viene y trata de hacernos pensar que no podremos lograrlo, pero sabemos que la palabra habla de un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Escrito está: ay, mi Señor y Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Estoy usando la palabra. Cuando el enemigo viene y trata de decirnos que no somos amados, pero sabemos que la palabra de Dios dice acerca de su amor y su fidelidad: escrito está, por el gran amor del Señor no hemos sido consumados y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Me digo a mí mismo: el Señor es mi herencia, en Él esperaré. Cuando los enemigos tratan de decirnos que no somos suficientes, pero que Dios no nos mira como nos miró ayer, pero nosotros conocemos la palabra y sabemos que es un Dios, que tenemos un Dios que es omnipotente, omnipresente, que es inmutable. Escrito está: el Hijo de Dios fue revelado para destruir las obras del diablo. Escrito está, hermanos, somos completos en Yeshua. Tú puedes darle gracias a Dios por eso. Yolanda, escrito está: eres completa en Yeshua. Oscar, eres completo en Yeshua. Iglesia, nosotros tenemos una palabra en nuestras vidas que está aquí al lado de nosotros y podemos usarla para pelear las sugerencias del enemigo. En el dolor usa la palabra, porque te traerá consuelo. En la ansiedad usa la palabra, porque te traerá paz. En luto usa la palabra, porque te traerá esperanza. En la duda usa la palabra, porque te traerá claridad. En la lucha usa la palabra, porque te traerá fortaleza. En donde quiera que tú estés ahora mismo, en esa temporada en donde tú estás, hay una palabra escrita para ti. Hay una provisión escrita para ti. Estamos creyendo que Dios puede hablar a nuestras vidas. Moisés le dijo a su pueblo: con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la boca, de todo lo que sale de la boca del Señor. Lo que Dios quería era hacer que su pueblo lo obedeciera y guiara y se guiara por su palabra. Lo único que Dios quiere es que nosotros lo obedezcamos y seamos guiados por su palabra. Entonces mi pregunta para ti, para cada uno de nosotros el día de hoy: ¿estamos cambiando las sugerencias del enemigo por la verdad de Dios en nuestras vidas? Por la verdad de Dios en nuestras vidas. La vida, hermano, es como un salón de clases, donde nosotros estamos siempre aprendiendo lecciones. Y yo quiero mostrarte algo bien rapidito. No sé si mi esposo me puede dar los marcadores. Yo soy una persona de ilustración, yo aprendo de esa manera. Se me quedó la pizarra, yo iba a traer una pizarra y todo, pero se me quedó la pizarra, así que con los marcadores lo vamos a hacer, ¿verdad? Y los maestros usan dos clases de marcadores. El marcador, que es un marcador borrable. Este marcador, si tú lo ves, tiene una pequeña borra. Entonces tú escribes el marcador y así puedes borrar lo que escribiste en el marcador. Y otro marcador que ellas usan, que nosotros las mamás, ¿verdad?, no nos gusta mucho, son los Sharpies. Porque olvídate, si un hijo de nosotros coge una pared, olvídate que ellos van a hacer tremendo arte Picasso ahí, ¿verdad? Va a ser este marcador. Entonces es lo mismo en nuestras vidas. La maestra escribe temporalmente algo que solamente quiere que el estudiante se recuerde en ese momento. Pero cuando ella escribe con este marcador que no es borrable, ella quiere que el estudiante entre al salón de su casa y que no se le olvide lo que dice esa palabra o esa oración que está escribiendo. Y en nuestras vidas es de esa misma manera, hermanos. Antes de entrar a Cristo en nuestras vidas, nosotros tenemos una pizarra blanca y estamos escribiendo con marcadores borrables. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que estamos escribiendo. Antes de Cristo, nosotros somos los que tomamos decisiones. Antes de Cristo, nosotros somos los que hacemos errores. Nosotros somos los que estamos dejándonos llevar por las sugerencias del enemigo. Quizás el enemigo viene y escribe en tu vida algo con este marcador. Lo bueno de esto es que el enemigo no puede usar un marcador permanente. Nosotros no podemos usar un marcador permanente, sino él puede usar un marcador borrable. Ahora, Cristo en nuestras vidas, cuando él viene, él comienza
comienza una nueva historia. Y Él usa el Sharpie, Él usa el marcador que no se puede borrar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque a pesar, este marcador, cuando tú borras, todavía la pizarra se puede ver un poquito así, borrosa, un poquito destruida. Pero aún hay así, usando yo en mi vida en este marcador y tratando de borrar todo, viene Cristo y escribe algo bien grande y limpia mi vida y usa este marcador. O sea, Cristo ha dicho que nosotros somos amados por el Padre. Cristo ha dicho que Él nos adoptó, ¿verdad? Que somos hijos adoptados del Padre. Cristo ha dicho que nosotros tenemos un ministerio en nuestras vidas. Cristo nos ha entregado una nueva vida eterna. Cristo ha dicho que somos limpiados por la sangre de Él. Cristo ha dicho que ninguna enfermedad contra nosotros prosperará. Cristo ha dicho, y todo lo que ha dicho lo ha hecho con un marcador que no se borra. Con un marcador que no se borra. Entonces ahora yo puedo mirar a mi pasado y quizás yo puedo ver esas cositas ahí borradas. Quizás puedo ver ese revolú ahí un poquito que estoy tratando de borrar. Pero cuando yo veo que Cristo ha escrito en mi vida, y que eso que Cristo ha escrito en mi vida no se puede borrar, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya lo nuevo, ha llegado lo nuevo. Termino con esto. Lo que Dios nos entrega no se desgasta. Deuteronomio 8:4 dice: tu ropa no se te desgastó y tus pies no se hincharon en estos 40 años. La ropa de ellos no se desgastó, sus pies no se hincharon. O sea, salud. En esos 40 años había salud en su vida. En esos 40 años su ropa, ni un rotito había en su ropa. Dios le habló en el desierto y fue su palabra lo que los mantuvo verdaderamente vivos. No solo fue la comida, el agua o la ropa lo que los permitió sobrevivir, sino su palabra. Su palabra, lo que salió de la boca del Señor, su instrucción, su guía, su presencia constante. La verdadera vida no proviene de lo que tenemos, sino de cómo respondemos a la palabra del Señor. Los israelitas experimentaron la provisión milagrosa de Dios, pero también ellos aprendieron la humildad y la obediencia, reconociendo que todo lo que recibían no venía de su propia fuerza, sino de la gracia del Señor. Iglesia, lo que Dios ha prometido puedes ponerte sobre tus pies, no se desgasta. Lo que Dios ha prometido en nuestras vidas no se desgasta. Las promesas de Dios no tienen fecha de expiración, sino flecha de cumplimiento. No se desvanece. La palabra de Dios no se desgasta. La presencia de Dios no se desgasta. La salvación no se desgasta. La eternidad no se desgasta. Lo que Dios ha entregado a tu vida no se desgasta. No se desgasta. Donde Dios te ha posicionado es porque Dios te ha posicionado con un propósito. Cierra los oídos a las sugerencias del enemigo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Nuestras vidas pueden salir del Egipto cuando nosotros ponemos la mirada en nuestra promesa. En nuestra promesa. La palabra de Dios habla de nuestras promesas. Lo que Dios ha dicho en tu vida, lo que Dios ha hablado en tu vida, no dudes que Dios ha hablado. No son sugerencias. Es palabra decreta sobre ti. Es palabra decreta sobre tu vida. Si Dios te ha entregado un ministerio, es palabra decreta sobre ti. Si Dios te ha posicionado en un lugar, es palabra decreta sobre ti. Si Dios te trae sanidad, es palabra decreta sobre ti. Si Él ha dicho vas a ser sano en el nombre de Jesús, es palabra decreta sobre ti. Pero si no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día
en que el Señor te dice, ven a mí. En el que el Señor te dice, quiero que mi palabra sea decretada sobre ti. Así que si no has recibido a Cristo como tu Salvador, quiero invitarte a recibir a Cristo como tu Salvador personal el día de hoy. Él es el que nos lleva a través de nuestras vidas. Entonces Él te da una vida nueva, una vida abundante. La salvación no se desgasta. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que ganarla, solamente recibirla. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo o que necesita reconciliarse con el Señor, le voy a pedir a los oradores que pasen al frente. Y este es el momento en que tú tomas esa decisión y puedes pasar al frente. Te voy a dar, ¿cómo se dice? Que no te intimide, porque es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, entregarle tu vida a Jesús. Si hay alguna necesidad ahora mismo, que has venido a esta casa con cualquier necesidad en tu corazón y necesitas oración, este es el momento. Después que yo haga esta oración, pasa al frente. Por la primera cosa, si necesitas a Jesús como tu Salvador, pasa al frente. Los oradores de al frente están preparados para orar por ti y puedes hacer la oración de salvación con ellos. Si necesitas oración por cualquier otra cosa en tu vida, pasa al frente después que yo haga esta oración. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que has entregado a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque vivimos por ti, Dios. Padre, te pedimos, oh Señor del cielo, que si hay alguna sugerencia que está trayendo el enemigo, la saques ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, rehusamos a esas sugerencias ahora mismo, Señor. Venimos creyendo. Sacamos toda duda de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a ver mucho más allá, Señor, de lo que tú tienes, Jehová, en este momento. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, Señor, a tus promesas que quizás no se han cumplido en nuestras vidas, porque sabemos que se van a cumplir, Señor. Ayúdanos, Dios, si estamos en desánimo. Levántanos el ánimo, Dios. Muévenos en ti, Señor. Anímanos, Dios, con tu palabra. Ayúdanos a hacer tu palabra nuestra prioridad en nuestras vidas, Señor. A poder escuchar tu voz, Dios. Y a cerrar toda puerta, Padre, de sugerencias que hay en nuestras vidas, Señor. Tú nos has llamado, tú nos has escogido. Somos pueblo santo, nación santa. Somos tus hijos, Dios. Por tanto, venimos ante ti, Dios, y te damos gracias por lo que vas a hacer en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes pasar al frente.